Bien, comenzando a grabar. Bienvenidos a la clase de Operaciones Unitarias 3. Hoy es 25 de octubre de 2023, son las 8:09. Empezamos un poquito tarde. Espero que el miércoles que viene, bueno, tenemos que hablar de eso. El miércoles que viene, no sé si damos la clase más bien más temprano o podemos esperar a que termine su clase de controles y venir. No sé qué les parece bien, más conveniente a ustedes. Pero los comentarios me los pueden dejar en el grupo de WhatsApp para no interferir con la clase de hoy. Bien, la clase de hoy no va a ser muy larga, relativamente corta. Lo primero que tengo que mostrarles es, sin más preámbulo, la el material de apoyo. El material de apoyo aquí, ya va. Aquí está la ecuación de la altura, pero esta ecuación que está aquí, chiquitita, es la ecuación característica de la columna. También se conoce como ecuación característica de la columna. Y es importante para los propósitos de diseño. Esta ecuación característica de columna no tiene que ver con la altura, sino con la cantidad de metros cúbicos de gas por metro cúbico de líquido por la constante o coeficiente de transferencia de masa. K o Y por A por B, siendo B volumen de la columna, es decir, los metros cúbicos, y L el volumen de líquido o la cantidad de líquido que hay en la columna. Fíjense que la ecuación dice C sub L, es decir, el Cp del agua por la integral de entre TL1 y TL2 de diferencial de T sobre diferencial de H' asterisco menos H'. Ojo, el H' asterisco, nosotros ya habíamos hablado de eso, es la entalpía a la misma temperatura en saturación, mientras que el H' es la entalpía a la misma temperatura pero en operación. Es decir, el H' se mide sobre la recta de operación de el de enfriamiento, y el H' asterisco se lee sobre la curva de equilibrio, ambos a la misma temperatura. Entonces, allí no hay ningún problema. Y eh, podríamos tener que hacer algo con respecto a eso, pero quiero que anoten esta cosa, mejor dicho, me la voy a copiar y la voy a pegar en el archivo de Excel que tenía por allá, resuelto el problema. A ver, copiar y pegar. Okay. Me la copié y la pegué, entonces voy a dejar de presentar esto y me voy a ir ahora al archivo de Excel que lo tengo abierto. Ok, ese es el archivo de Excel y la ecuación que acabo de copiar allí es la de la característica de la columna. Ecuación características de la columna. Ok, entonces sin mucho que podemos avanzar aquí, fíjense que ahí tengo la tabla en donde está la tabla de temperatura H', temperatura de la interfase H' de la interfase, correcto. Entonces, para obtener la ecuación característica, me voy a copiar solamente estas dos columnas, la azul y la verde, y me la voy a ver, bueno, no
necesariamente podría copiar, podría completar esa tabla, es decir, podría aumentar el número de columnas de esa tabla sin necesidad de que una cosa interfiera con la otra, y es mucho mejor así. Ok, eso es lo que vamos a hacer. Vengo para acá. Entonces, en lugar de hacer otra tabla para la ecuación característica, voy a arrimar todo esto para acá. ¿Ok? Y voy a arrimar todo esto para acá también. Bien, ahora que tengo espacio de este lado, puedo hacer una tabla, o mejor dicho, completar esta tabla que está aquí, que como ustedes saben es la tabla para resolver lo de la altura. Para la altura necesito las columnas amarillas, que es 1/h' de la interfase menos h'. Chévere. Pero ahora voy a agregar otra columna. Ok, esto dice suma, entonces voy a poner esto que dice suma, lo voy a pasar para acá. Okay. Entonces, así. Ya no me estorba de este lado. Ok, entonces, esto era para la altura. Esto era para calcular h. Pero para calcular la característica necesito dos columnas más adicionales, o más de dos columnas adicionales. La primera columna es la de h' asterisco. ¿Okay? Y esto es para calcular la característica de la columna. Entonces pongo aquí cálculo de la característica de la columna. A la misma temperatura, en lugar de h', ustedes saben que en este h', que está aquí en la columna azul, columna E, en la primera columna azul tengo la temperatura de operación entre 29 y 45. Y en la columna de al lado azul tengo h', pero sobre la recta de operación. Ahora, a la misma temperatura de la columna azul, es entre 29 y 45, necesito la entalpía h' con la curva de equilibrio. Fíjense que la curva de equilibrio tengo estas características de aquí, que son A húmedo, B húmedo, C húmedo, D húmedo, etcétera, en donde la ecuación que tengo es esta que está aquí. Es decir, que no tengo ningún problema en calcular esa entalpía. Lo único que tengo que hacer es copiar esta ecuación y la pego en donde la necesite, es decir, aquí arriba, para calcular el h' asterisco a 29. Entonces, x, en donde está, por ejemplo, x6, escribo por esta temperatura, de nuevo, quito este y y dejo igual a por esta temperatura, ahora sí, elevado a las 6. Entonces este x5 escribo por esta temperatura elevado a las 5. x4 es por esta temperatura elevado a las 4. En donde está x3 escribo por esta temperatura elevado a la 3. En donde está x2 escribo por esta temperatura elevado a la 2. Finalmente es por esta temperatura elevado a la 1, y tengo un valor de entalpía.
para esa temperatura 29, y si arrastro esta ecuación hacia abajo tengo todas las entalpías a la misma temperatura. Entonces, para el cálculo de la característica puedo colocar esto en un fondo, un azul un poquito diferente. Entonces tengo temperatura, H' asterisco y H'. Eso es todo lo que necesito para calcular la característica, porque si ven la ecuación, que es esta, lo que tengo que resolver es una integral entre temperatura del fondo y temperatura del tope, 1 sobre, perdón, dTL sobre H' asterisco menos H'. Entonces, al lado de esta ecuación que dice H', escribo algo similar a lo que escribí en la curva de la columna J. Es 1 sobre H' asterisco menos H'. Fíjense que esta, la columna N y la columna J son bastante similares. Lo único que en la columna N utilizo H' asterisco, mientras que en la columna J utilizaba era H' interfacial, que ya lo había calculado, ¿okay? Pero es exactamente el mismo procedimiento. Entonces, básicamente esto es igual a 1 entre H' asterisco es este valor que está aquí, menos H' es el valor que tengo del otro lado, que ya lo había calculado, y tengo este valor. Entonces arrastro todo y tengo el valor de esto. Le voy a colocar un colorcito naranjado. Bien, ya tengo 1 sobre H' asterisco menos H', y lo único que me falta es diferencial de Tesuele. Entonces utilizo el método de los trapecios otra vez, sí, para obtener el área bajo la curva y evaluar la integral entre 29 y 45, es decir, entre TL1 y TL2, como dice la ecuación. Entonces, para el método de los trapecios, trapecios, sí, no, es arriba, ¿cierto? A ver, un momento, aquí. Ok, trapecios. Para el método de los trapecios, el primer valor es 0, porque no hay trapecios con un solo punto. Tiene que haber por lo menos 2 puntos para obtener un área, que es básicamente el meollo del método, ¿cierto? Entonces tengo que tener varios puntos. El trapecio como tal se construye de la siguiente forma, de la misma forma en que como construí el anterior, sería la suma de los dos y. ¿Quiénes son los dos y? Sería este más el anterior, ¿cierto? Esto es esta broma que pasó aquí. La suma de los dos y entre 2 multiplicado por la diferencia de los dos x, y aquí los dos x son las dos temperaturas que estoy tratando de construir estos trapecios. Sería esta 2976 menos 29. Es decir, como ven, las entalpías que corresponden a 2976 y 29 se suman y se dividen entre 2 y se multiplican por la diferencia de las temperaturas, y obviamente que me dio un valor, ¿cierto? Yo arrastro esta ecuación hacia abajo y me da obviamente todas los valores para la sumatoria de todas las áreas. Esto es sencilla y llanamente el método de los trapecios para el cálculo de la característica. Entonces vamos a colocar esto en otro color. La suma simplemente es igual
a la suma de esto todo esto que está aquí. 0,5878, no sé qué más, no sé qué más. Eso que está allí es el valor de la integral de esta ecuación, que es la característica de la columna, es decir, la integral que acabo de ver es 0,58, es el valor de la integral. Lo multiplico por C sub L, es decir, lo multiplico por el Cp del agua y me da la característica, que es simplemente un número. La característica, que es KOYA V por V entre L, eso es la característica de la columna y es igual a el valor de la integral multiplicado por el Cp del agua. El Cp del agua era 4, lo tenía yo por aquí, esto, 4.18 kilojoules por kilogramo por delta de grados centígrados, y eso es exactamente lo que se expresa aquí, kilojoules, a ver, perdón, es adimensional. Si ustedes ven las unidades de la integral, son grados centígrados por kilogramo sobre kilojoules, que es la inversa de las unidades de la entalpía, ¿cierto? Entonces, la integral tiene unidades de grados centígrados por kilogramo sobre kilojoules, mientras que el Cp del agua tiene unidades de kilojoules sobre kilogramo por grado centígrado, es decir, que son las mismas, pero están al revés. Por lo tanto, las unidades se cancelan y la característica de la columna te queda adimensional. Genial, ¿cierto? Entonces, adimensional. Y este valor es la característica de la columna. Ahora bien, vamos a ponerlo por aquí. Finalmente, ya va, tengo que mostrarles algo. Fíjense que yo les coloqué aquí, para que no me digan tal cosa ni nada, les coloqué aquí en el diagrama todas las líneas de la interfaz. Bueno, todas las que calculamos. ¿Se acuerdan ustedes que para construir la tabla que acaban de ver tenía 22 puntos? ¿Cierto? 22 puntos de temperatura y entalpía con su respectivo punto de temperatura de la interfase y entalpía de la interfase. Bueno, utilizando esos puntos de la tabla, construir la rayita, la rayita, la rayita, la rayita. ¿Para qué? Bueno, les va a servir como referencia si quieren aplicar el método de Mikli. Porque ya no tienen, de que no llega, ya no tienen ni siquiera que trazar la línea de la interfase, ya no tienen ni siquiera que decidir por ustedes mismos cuánto es un delta T pequeño, porque está ahí. Simplemente empiezan a construir con la línea de la interfase horizontal, recta de operación, línea de la interfase, y donde corte la interfase vuelven y trazan su triángulo. Y ¿cuándo es el próximo punto? El próximo punto es en la próxima línea de la interfaz. ¿Complicado? Para nada complicado eso. Entonces, esto que es de aquí es simplemente una ayuda para que ustedes se vayan fijando con respecto a eso. Yo ahorita les voy a suministrar este archivo de Excel con todas las modificaciones. Y por supuesto que voy a asignar la tarea, que es, adivinen, con diseñar su propia columna de humidificación, deshumidificación, pero tienen que cambiar el empaque. Y si quieren cambiar otras cositas, como por ejemplo no creo que lo vayan a hacer, pero la temperatura del tope, si
en el tope la temperatura del líquido entraba a 45, ustedes pueden decidir que no quieren 45, sino que quieren, no sé, 50, tal vez. O las Yo condiciones sí del... quiero cambiarlo. Ok, una cosa que sí quiero que cambien es que ustedes, cada uno debe decidir en qué sitio o ciudad van a construir su torre de humidificación. Ustedes saben que las condiciones del aire, temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo promedio, depende de qué sitio decidieron ustedes construir su columna. Entonces, ya no será 24 grados centígrados la temperatura de bulbo húmedo. Si por lo menos van a construir su columna, su torre de deshumidificación o de enfriamiento en, qué sé yo, Nueva York, ¿y por qué no? O en Madrid, o en París, o donde sea que lo vayan a hacer, las condiciones atmosféricas son completamente diferentes. Excelente, ¿cierto? Entonces, esa por lo menos sí la van a cambiar. Y van a cambiar también el empaque. Ahora, si quieren cambiar otras cositas como la temperatura del tope, puede ser, lo pueden hacer. Eh, ¿Saben qué? Lo pueden hacer como que para que la temperatura promedio, miren acá, puede cambiar la temperatura del líquido en el tope para que la temperatura promedio del líquido permanezca exactamente igual de como está en este ejercicio. Porque con la temperatura promedio del líquido se calculan las propiedades físicas. Saben que es fastidioso que te cambie la temperatura promedio de la columna y tener que volver a calcular CP del agua a esa temperatura, viscosidad del agua a esa temperatura, densidad promedio del agua a esa temperatura, capacidad calórica del agua a esa temperatura, ¿qué más? Coeficiente de difusión del agua a esa temperatura, etcétera. Todas las propiedades físicas dependen de la temperatura promedio del gas y del líquido. Así que si ustedes cambian algo, hagan como el gato pardo, cambiar todo para que todo permanezca igual. Vean, no los voy a abrumar con tantas cosas, pero por lo menos ya tienen una ayuda adicional con esto que está aquí. Otra cosa, y ya para finalizar, eso sí, esto sí es el último de los última de las últimas cosas, es cálculo del agua, cálculo del agua de reposición, purga y evaporación. Ay, escribí reposición. Cálculo del agua de reposición, purga y evaporación. En nuestro material de apoyo había algo de esto. A ver, déjame buscarlo aquí. Aquí está. Sí. Diapositiva 73. Voy a dejar de presentar momentáneamente el archivo de Excel y me devuelvo a el material de apoyo. En el material de apoyo está agua de purga, agua de reposición y arrastre, ¿cierto? Agua de purga, reposición y arrastre. Déjenme ver un momento. Rango de temperatura, pérdidas por arrastre. Bien, el agua, para calcular las pérdidas por arrastre, fíjense en la última parte de esa diapositiva de allí. Dice,
es la cantidad de agua que se pierde en una torre como gotas muy pequeñas arrastradas en el aire que sale. ¿Se acuerdan ustedes que uno supone para el cálculo que el aire sale saturado? ¿Cierto? Pero nunca dije que supusiéramos que el aire arrastra algo de agua. ¿Okay? El aire sale saturado, pero el agua que sale por el tope de la columna es vapor de agua, es decir, la humedad. Entonces, para estar claro, la humedad en el aire es agua en forma de vapor, que nada tiene que ver con el arrastre, porque el arrastre son gotas de agua líquida que salen con el aire. ¿Por qué? Porque el aire entra, o mejor dicho, cuando la columna es de tiro inducido o tiro forzado, el aire entra y sale de la columna a una velocidad, y esa velocidad produce ese efecto. Produce que no solamente salga en el tope de la columna agua como vapor, que es la humedad, sino que también va a salir una pequeña cantidad de agua en forma de gotas de líquido, y ese es el arrastre. Entonces, ¿cómo calculamos el arrastre? Dice, en general las pérdidas por arrastre oscilan entre 0,1 a 0,3% del rango de flujo de circulación de agua en torres de tiro inducido, y entre 0,3 a 1% en torres atmosféricas. En la torre de tiro forzado las pérdidas por arrastre son menores. Entonces nosotros no decidimos desde un principio si vamos a diseñar una columna de qué tipo, ¿verdad? Pero cuando vamos a calcular el arrastre tenemos que especificar. Entonces, para este proceso yo voy a especificar que esta columna que he diseñado es una de tiro inducido y que las pérdidas por arrastre son 0,3% del agua circulando en la torre. Entonces voy a dejar de presentar esto un momento de nuevo a mi archivo de Excel. Entonces lo primero que calculo aquí es arrastre. El agua de arrastre lo voy a decir como un 0,3, ¿cierto? Por ciento del agua en circulación. Entre paréntesis, para columnas de tiro inducido. Si el arrastre es 0,3%, entonces A es igual a, y aquí le pongo unos números correspondientes, es igual a este valor entre 100 multiplicado por el flujo de líquido, y el flujo de líquido está arriba. El flujo de líquido son 5 kilogramos por segundo. Quiere decir que el arrastre en todo caso tiene un valor de 0,015 kilogramos por segundo, que no es despreciable. 0,015 kilogramos por segundo son aproximadamente unos 15 mililitros. 15 mililitros por segundo. ¿Cuánto agua estás perdiendo por minuto? 900 mililitros. 900 mililitros es casi un litro. Eso es eso es bastante arrastre. Una pérdida por arrastre no puede ser tanto, pero bueno, esto es así. Ajá, se arrastra bastante, te escupe la columna. Si te pones cerca de una columna de humidificación, sientes de pronto que te están escupiendo. ¿Y qué es eso? La columna que tiene mucho arrastre. A ver, bien. Entonces, lo otro que vamos a calcular es la cantidad de evaporación. Voy a dejar de presentar el archivo de Excel, me voy de nuevo a el material de apoyo
en PowerPoint. Bien, evaporación. Fíjense que, ok, la evaporación no es tan complicada tampoco. La cantidad de agua evaporada es igual a la cantidad, a la diferencia de humedad entre el aire que salió y el aire que entró. La diferencia de humedad, es decir, Y', que viene en kilogramos de agua por kilogramos de aire seco, multiplicado por C', que es la cantidad de aire seco, te da los kilogramos de agua adicionales. Ok, el aire cuando entró ya venía con una humedad, ¿cierto? Y cuando salió, el aire tenía una humedad mayor, ¿cierto? Quiere decir que obviamente absorbió agua, el aire. ¿Y esa agua de dónde vino? Del agua líquida. Por supuesto, tengo que calcular cuánto fue la cantidad de agua que salió por el tope de la columna, y ese sería la evaporación. Vamos a ver. Bueno, fíjense que allá hay una ecuación en donde dice R, que es el agua de reposición, es igual a 3 factores: evaporación más arrastre más purga. Y por lo tanto, si yo despejo lo que está allí, despejo la parte de la purga. ¿Purga a qué es igual? Si hago, tendríamos que hacer un balance por componentes, ¿cierto? Un balance por componentes de qué es lo que sale. Balance por componentes. Bueno, ya después, bueno, podemos ver, bueno, lo que le puedo decir es esto: en la evaporación solo hay agua, no hay cantidad de sólidos disueltos. ¿En dónde hay sólidos disueltos? Hay sólidos disueltos en la reposición, hay sólidos disueltos en el arrastre y hay sólidos disueltos en la purga, ¿cierto? Entonces, si hacemos un balance por componentes, resulta que la parte de evaporación queda completamente cero. No hay componentes, no hay composición de sólidos en la evaporación, porque obviamente lo que se evapora es aire, ¿cierto? ¿Y qué me queda? Me queda que de esa ecuación, bueno, vamos a hacerlo apropiadamente, ¿sí? Vamos a hacerlo apropiadamente, pero primero tenemos que ir a calcular la evaporación en mi archivo de Excel. Pero tengan en cuenta esta ecuación. De hecho, la voy a copiar. Creo que la voy a copiar. A ver. Esta y esta también. Bien, voy a dejar de presentar esto. Ya la copié. Y me voy a mi archivo de Excel. Hello. Bien, perdón, pero mi computadora se está poniendo un poco lenta. Ok, entonces, la evaporación. Para calcular la evaporación es que la evaporación es G', que como ustedes saben es flujo de aire seco, y eso no cambia, multiplicado por la diferencia de humedad. ¿Será? Y' en el tope. Y' en el tope es la cantidad de aire, la humedad en el aire de la salida. De Y'2. Y' a la salida, Y'2 menos Y' a la entrada, o Y'1.
¿Dónde fue que nosotros calculamos y'2? Por aquí. Bueno, cuando hicimos el método de Mikli, dijimos que estaba saturado, o mejor dicho, llegamos a la conclusión de que el aire sale saturado. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es buscar la humedad de saturación Y' a las condiciones de salida del aire. ¿Dónde estaba esto? Humedad de saturación a las condiciones de salida del aire. En alguna parte lo puse. Si no, me puedo ir a la carta psicométrica o calcular Y' con el ah, aquí estaba, mira. Y', Y'1. Esto sería la entrada. Y Y'2. Ay Dios, qué desastre. Nunca lo hice. Bueno, no importa. ¿Cuál es? Vamos a ponerlo aquí. Y'2 o la humedad a la salida del aire. Me voy a la carta psicométrica, que la tengo por ahí en alguna parte, y a la temperatura de salida del aire, que es, por aquí lo tengo, 42,98, y la entalpía de salida del aire es de 163,16. La entalpía, ahí está en la tabla. La entalpía de salida del aire es 163,16. Me voy a la carta psicométrica, que en alguna parte la tenía. A ver, ¿dónde estaba? Baba. Ah, pero la puedo obtener de aquí. No. Era eso. 0,021 kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. No. Sí, esa misma es. 0, sí lo hice. Sí lo había hecho. Perdón, por favor. De todas formas lo puedo volver a ver. ¿Dónde diablos puse yo esa carta psicométrica? Estaba en el otro archivo de Excel. Perdón, perdón de nuevo. Am, no, tarea 1. Tengo que devolverme a la tarea 1. Y, perfecto. En la carta psicométrica, 163 en entalpía. 163 en entalpía. Temperatura no llega a 40. 39, algo. 39, algo. Y 39,5. Y la humedad a 39,5 es aproximadamente 0,048. Eso es por lo menos lo que yo veo en la carta psicométrica.
con la entalpía 163 kilojoule por kilogramo, corto la curva de saturación, leo la temperatura 39.5 por ahí, y luego me voy horizontalmente y leo del lado del eje de la Y la humedad en kilogramos de agua por kilogramo de aire seco, 0,048, la humedad a la salida. Voy a regresarme al problema que tenía por aquí. Okay. La humedad a la salida 0,048 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Esto es. Y la evaporación E es igual a G'. G' estaba por allá, este que está aquí. G', el G' de operación no en la eliminación, G' de operación dice G' sub S. Bueno, lo puedo calcular, ¿sí? G' sub S multiplicado por el área de operación me da el G' de operación, y esto lo multiplico por la diferencia de humedad, que sería la humedad a la salida menos la humedad a la entrada. La humedad a la entrada sí es un valor conocido, 0,021. Ahí dice la humedad relativa CBS 0,02. ¿Dónde está? Aquí está. No, perdón. Se me perdió. Se me perdió la humedad. ¿Dónde estás? Coeficiente de difusión. Aquí está. 0,021 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Cierro esto aquí y ya tengo la evaporación. Son 0,099 kilogramos por segundo. Es algo también. Es algo. Es como un 10% o algo así del flujo de agua que. Ok, entonces tengo A y tengo E. ¿Cómo calculo P? Con la ecuación del R, el agua de reposición es igual a lo que evaporado más lo que se evapora más lo que se arrastra más la purga. Entonces, si yo hago un balance, voy a poner aquí, insertar una ecuación. Esto sería balance por componente. Balance por componente sería balance de dureza, balance de sólido. R, el agua de reposición. Uy, voy a poner esto más grande. Un poquito más grande. Agua de reposición que multiplica a la composición X sub R. Es igual. Ya dijimos que la evaporación desaparece de aquí porque se evapora solamente agua, no hay sólidos en la evaporación. Entonces es igual a lo que sale por arrastre. ¿Cuál es la composición del arrastre? La composición del arrastre es la misma composición del sistema, es decir, es la misma composición de lo que está en la purga. Por lo tanto, arrastre por composición de la purga más purga
aquí entra en juego lo que nosotros llamamos el concepto de ciclo de concentración. ¿Qué es el ciclo de concentración? El ciclo de concentración es las veces en que la concentración del sistema sobrepasa la concentración del agua de reposición. Y eso es un dato de diseño. Yo no sé si aquí estábamos por allá viéndolo, lo de los ciclos de concentración, pero nosotros habíamos hablado hace tiempo que los ciclos de concentración estaban establecidos en alrededor de 2 o 3, ¿cierto? Para la eficiencia de tiempo. No sé cuántos ciclos de concentración tenía este problema, pero podríamos verlo como si fuese, podríamos establecerlo aquí de una vez. Ciclos de concentración. De nuevo, parámetro del sistema, voy a ponerlo en 2. ¿Qué son los ciclos de concentración? Las veces en que X sub P, o la concentración de la purga, sobrepasa a X sub R. Dos veces. Lo mismo de aquí. Es, de nuevo, repito, un parámetro del sistema. Entonces, si yo sé cuánto es la composición del agua de reposición, y yo sé cuánto es la composición del agua porque de nuevo también eso me lo dieron como dato hace rato, fíjense. Pero no, fíjense. La composición, aquí está arriba, la composición de la purga X sub P es 2000 ppm, mientras que la composición del agua de reposición son 500 ppm. Entonces no me dan los ciclos de concentración, pero me dan la forma de cómo calcular. Entonces voy para acá. El agua de la purga es 2000 y el agua de reposición es 500. Entonces los ciclos de concentración para esta columna en particular son 4. Entonces yo puedo calcular cuánto es la purga y la reposición utilizando de nuevo una combinación entre el balance por componente y el balance global. Me explico. Aquí voy a pego la ecuación que estaba en el material de apoyo. Okay. Básicamente esto que está aquí sale, ya te voy a decir de dónde sale. XR sobre el P. Sustituyo R en la ecuación de arriba, despejo R, es decir, eso queda arrastre por XP más PXP dividido entre XR, y simplemente lo que hago es que reordeno porque desaparece R de la ecuación del balance. Al desaparecer R, la única incógnita que hay ahí es P, que es la purga. Entonces simplemente reordeno matemáticamente, despejo P y te queda esa ecuación que está ahí. P es igual a la evaporación multiplicado por, ya ustedes ven, hay una relación X sub R sobre X sub C menos X sub R. ¿Quién es X sub C? X de la purga o X del concentrado menos A. Y ya yo tengo A, ya yo tengo E, tengo X sub R, tengo X de la purga, tengo toda esa vaina. Entonces simplemente lo que hago es calcular la purga. Para la purga, P es igual
la evaporación, que sería este número multiplicado por x sub r, x sub r es 500. Bueno, perdón, lo voy a poner así como que todo bien ordenadito, bien bonito, ¿cierto? X sub r está allá arriba, x sub r, el x de reposición, que son los 500 ppm, dividido entre x sub c 2000 menos x sub r 500, cierro, ¿cierto? Menos a, menos el arrastre, y ese sería este señor de aquí. Y la purga, entonces, es eso en kilogramos de agua por segundo, o kilogramos por segundo, se supone que es de agua. Bien, entonces, para final, el agua de reposición es la evaporación más el arrastre más la purga. Entonces hago aquí reposición R es la evaporación E más el arrastre A más la purga P, enter, y eso kilogramos por segundo. Eso es la purga del sistema, es decir, en el sistema tengo que sacar de los 5 kilogramos que entra, saco de purga 0,13, método de purga, perdón, saco de purga 0,01 kilogramos por segundo y método de reposición 0,13, 27 kilogramos, y así estoy compensando lo que se evaporó y lo que se perdió por acá. Bien, y eso es todo en la parte de humidificación, deshumidificación. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario, etcétera? X sub C estaba tratando de ver dónde sale. X sub C, X sub P. No. Ah, ok. Porque, perdón, sí, porque yo llamé esto X sub P, pero en el material de apoyo lo llamo X sub C, por lo del X del concentrado. En el libro aparece X del concentrado. ¿Y quién es el concentrado? El concentrado es la purga. Entonces, si quieres puedes demostrar esa ecuación. Simplemente despejas R del balance por componentes, lo sustituyes arriba. No sé si estaba viendo, sino que yo como que X sub C y ese es un X sub P, bueno, no. Hay otra relación geométrica por ahí que haya obviado, dije. No. Bien. Sí, perdón por eso. ¿Alguna pregunta? No. Voy a dejar de presentar entonces la ecuación. Ya tenemos listas las dos tareas, ¿cierto? Bueno, mejor dicho, No hay otro criterio para el arrastre que no sea el 30%. no es 30%, Uno es que puedo, 0,3%. perdón, el 0,3. La verdad que Es solo ese. no hay para columnas Ese es de, como el recomendado. es recomendado entre 0,1 y 0,3% para las columnas de tiro inducido. Para las columnas de tiro forzado es en realidad más pequeño todavía que eso. Y para las columnas de tiro atmosférico como 1%, o sea que es un arrastre brutal en las torres de atmosférica. Y vamos a enseñar de tiro inducido. Si quieres diseñar de tiro inducido, diseña la de tiro inducido y asume lo mismo que asumí yo. Ok. ¿Más nada? Si no hay más nada que preguntar ni que decir, entonces ya estamos listos con la parte de humidificación. Para el viernes vamos a empezar tema 2, tema nuevo, extracción líquido-líquido. Excelente. Ay, esa cara. Va, si ya ustedes dieron físico-química, diagrama triangular, diagrama ternario, eso no tiene nada de malo. Y, ay, Claudine, ¿por qué llora, mi lindo? Es que el profe te pone cara de que casi que le salen los cachos. Y se agarra las manos y hace.
No, que quiero decir que va a estar fácil, que va a estar súper fácil, porque como, Sí. como ya ustedes vieron físico-química, yo estoy confiando de que ustedes saben un montón de Yo, cosas. yo, yo recuerdo que en la clase de físico-química la profesora preguntaba, los que vieron OPE, y nosotros no habíamos visto OPE. Ahora que estamos viendo OPE, los que vieron físico-química. Que los que vieron físico-química. Pero es que tiene sentido, por supuesto. Una cosa está relacionada con la otra. Y primero tienen que ver físico-química, la teoría, hacer algunos que otros ejercicios y después vienen a OPE, donde ven la aplicación de la cosa. Pero creo que la mayoría de los que estaban ahí en físico-química ya habían visto OPE y estaban viendo físico-química. Entonces la profesora les decía, los que vieron OPE, esto debe ser un paseo, Sí, decía la cuando la profesora profesora, porque la preguntaba algo mayoría, como que, ya preguntaba, los que vieron OPE, ¿qué pasó? Y yo no había visto OPE como para responder tan certeramente, no sé. Bueno, no importa, no importa. Nos despedimos. Nos vemos entonces en la siguiente clase el viernes, aproximadamente a las 6. vamos a estrenar los viernes. Va a ser igual que aquí como una hora o algo así. Ok, profe. Bueno, Profe, no se ponga creativo, no se le meta el Chucky con el tema 2. perdón. Sí, porque está No emocionado. se po- No, emocionese, póngase creativo, que yo quiero hacer una buena extracción. Excelente. Esa es la actitud, Jordi. Bien, vamos a despedirnos. Nos vemos. Feliz noche a todos. Cuídense. Hasta mañana, Feliz profe. noche, Hasta el profe. viernes. Hasta el viernes, Hasta el perdón. viernes. Claudini. Hasta el viernes. Chao.